Hoy me voy a referir a la exposición de fotografías UNESCO Italia que se inauguró la semana pasada en el Cabildo de Montevideo. Para visitarla, tienen que subir la magnífica escalera del histórico edificio y, llegado a la planta alta, ingresar a las salas que quedan inmediatamente enfrente. Allí encontrarán colgadas en 3 salas consecutivas fotos de sitios que se ubican en el centro, en el norte y en el sur de Italia respectivamente. Ya estamos viajando, ¿eh? Bueno, esta Con muestra... esta ambientación musical nos llevó. Exactamente. Esta muestra itinerante, además, es un proyecto realizado conjuntamente por el Ministerio de Bienes y Actividades Culturales y el Ministerio de Relaciones Exteriores de Italia en el marco del Año de Italia en América Latina. Y tiene como objetivo dar a conocer el rico patrimonio cultural italiano y la larga experiencia que tiene ese país en la conservación y puesta en valor de esos bienes. Son sitios que, aclaro, integran la lista de UNESCO que define el patrimonio cultural de la humanidad. Recordemos que Uruguay tiene 2, Colonia del Sacramento y el paisaje industrial de Fraivento, recientemente incorporado. Pero Italia tiene muchos más. Este enorme patrimonio, reconocido por su excepcional valor mundial, está representado en Italia por 50 sitios y que pone a la lista, a ese país, a la cabeza de la lista de los países que tienen más sitios declarados en su territorio. Para quienes estén cerca de la computadora o con el móvil a mano, recuerden que en enperspectiva.net ustedes pueden ir viendo todas las fotos a propósito de esta exposición, ¿no? Además de lo que nos cuenta Rosario, bueno, tienen una aproximación mayor a qué es lo que pueden ver allí, ¿no? A partir de esta realidad es que surge la idea de presentar los sitios con una exposición de fotografías tomadas por 14 de los más famosos fotógrafos italianos. A ellos se les encargó el trabajo en el año 2007, orientándolos a varios sitios de forma de cubrir estos 50 declarados, ¿no? Los sitios desde entonces han aumentado desde el año 2007, pero se mantuvo la misma lista de fotógrafos con la intención de mantener cierta homogeneidad en la muestra. Sin embargo, cada uno de ellos, créanme, tiene su propia impronta y de la misma nos va más adelante a hablar el curador local de la muestra, ¿no? Hay fotos en color, en blanco y negro, algunas de lugares que probablemente hayamos visitado y reconozcan, y otras que invitan a un próximo viaje a Italia. La exposición viene recorriendo varios países de América. El Instituto Italiano de Cultura y la Embajada de Italia en nuestro país son los responsables locales de la misma, y de ello hablé con el señor embajador de Italia en Uruguay, Giano Picato. Italia es el país que tiene más patrimonios, más lugares, más sitios, patrimonio material y inmaterial también. Y creo que es también una oportunidad para transmitir un mensaje, ¿no? Que es un mensaje de concientización sobre la exigencia de proteger y tutelar el patrimonio mundial, patrimonio natural, patrimonio artístico, que son cosas que no pueden quedarse ahí estáticas. Hay que trabajar para la manutención, mantenimiento de esto. Y en eso su país nos lleva a la delantera. Yo creo que es un mensaje que va a ser muy bien recibido, porque yo creo que aquí falta conciencia de lo importante que puede resultar la preservación de esos valores en cuanto a nuestra identidad, ¿no? Italia ya lo tiene bien asumido. Sí, Italia lo tiene bien asumido y es algo pesado, porque realmente proteger estas centenares, millares de sitios, ¿no? Que tal vez tienen 2, 3, 4 mil años de vida, es una tarea, un desafío cotidiano. Nosotros tenemos una situación bastante sensible sobre este punto. Italia no tiene recursos naturales de gran porte y la cultura para Italia es uno de los recursos. Cultura quiere decir pertenencia, sentido de pertenencia, quiere decir turismo inclusive. Claro. Entonces nosotros tenemos que cuidar de un punto de vista también de operacionalidad. ¿Cómo les va a ustedes con el tema de los valores patrimoniales que están todavía en manos privadas? ¿Entiende el propietario que está obligado a una conservación que seguramente el Estado le está exigiendo? Es una historia medio complicada, porque muchas veces estos bienes que están en manos de privados son muy caros para mantener, y entonces el privado, con la mejor voluntad que pueda tener,
puede tener problemas o dificultades. Entonces ahí hay que encontrar la manera que el Estado, la entidad pública, ayude de alguna forma con incentivos fiscales, con incentivos financieros, de alguna manera respaldando la actividad del privado. Ahí es un camino que se empezó hace décadas y ya está madureciendo en Italia, en este caso, y también en la parte privada, esta conciencia. Tenía Rosario un mensaje de texto que decía: porfa, ¿cuál es la página? ¿La repetirías? Gracias. La página se refiere a lo que yo comentaba recién, en perspectiva.net. Allí pueden ver las imágenes que Rosario tomó al visitar la muestra. Quiero aclarar que la muestra original la componen 160 fotografías que no han podido ser todas expuestas porque en cada destino debe ajustarse el número de fotografías a exhibir al espacio disponible para ello. Por eso me pareció muy importante saber cómo se había manejado con estas limitaciones, el curador local que se llama Ramiro Rodríguez Barilari. Ramiro, curador de esta muestra de fotografías sobre arquitectura, pero a tu vez un fotógrafo de arquitectura. Sí, yo soy fotógrafo, trabajo básicamente en el área del patrimonio y en este caso la Embajada de Italia, el Instituto Italiano de Cultura, me llamó para hacer una adecuación a las condiciones montevideanas y del espacio expositivo del Cabildo de la muestra UNIT del patrimonio patrimonio mundial italiano de la UNESCO. Pero tengo entendido que lo que finalmente obtuvieron fue un espacio menor del previsto, de manera que hay una selección a su vez de las obras de estos 14 fotógrafos. ¿Con qué criterio le hiciste? Sí, esta muestra que se inició en 2007 en Italia y que ha recorrido Europa y Estados Unidos, inicialmente cuenta con 153 obras, que fueron, la curaduría general es de María Rosaria Nappi, del Ministerio de Bienes Culturales, y en este caso el espacio del Cabildo, donde se nos adjudicaron 3 salas, podíamos llegar a un número aproximado de 60, dado el metraje. Y entonces en ese caso yo propuse un recorte que privilegió el patrimonio urbano arquitectónico o de paisaje antropizado frente a las otras obras que respondían a la descripción de paisajes naturales. Era uno de los posibles recortes, era el que me parecía que tenía mayor interés en el exterior y que en definitiva también daba la posibilidad de una calidad fotográfica más interesante, y como al que habían llamado era un fotógrafo para hacer esta edición, me pareció pertinente hacerlo. Yo me pregunto, el embajador me decía que fundamentalmente era parte de lo que significaba el relacionamiento de Italia con América Latina, y que en el marco de esa serie de actividades previstas se había traído esta muestra. Y me pregunto, traer una muestra del patrimonio italiano, cuando en América Latina tantos otros italianos han dejado su marca, al punto que nosotros tenemos unos cuantos en nuestro patrimonio de ese origen, ¿te parece lo más adecuado? Bueno, yo creo que sí, primero porque no le voy a morder la mano a la Embajada de Italia. No, yo creo que la Embajada de Italia, en cualquier caso, viene trabajando en relación al patrimonio, y en los últimos años, por ejemplo, yo he podido participar acompañando a grupos, recorriendo obra de arquitectos y constructores italianos e ingenieros, porque está el caso del arquitecto, por ejemplo, del ingeniero Andreoni, que también ejerció la arquitectura, ingeniero y arquitecto, y el Instituto Italiano, como pata de la cultura de la Embajada de Italia, desempeña un rol importante. En este momento estamos conversando tú y yo en la casa que aloja al Instituto Italiano de Cultura, que es obra de Eusebio Albino Perotti. Es una obra que tiene 104 años y sobre la que, por ejemplo, también el Instituto hizo una exposición hace unos años. Es decir, es un trabajo permanente donde se abordan distintos ámbitos de la cultura o distintas áreas de la cultura. En esta casa que estamos, que es una maravilla, ¿tiene algún grado de protección? Porque esa es otra preocupación, ¿no? ¿En qué medida? Tú me dirás, mientras lo tenga el Instituto Italiano está protegido, pero supongamos que mañana se vaya, ¿no correrá el mismo riesgo que están corriendo otras instalaciones demolidas de la noche a la mañana? La pregunta es de gran actualidad, por supuesto. Estamos en momentos en los que se están discutiendo este tipo de cosas permanentemente, y ojalá se instalen de forma permanente y existan observatorios que trabajen sobre la materia. Es cierto, creo que la casa no cuenta con ningún grado de protección.
es una de las luchas que debemos dar los uruguayos para trabajar sobre nuestro propio patrimonio y no solamente deslumbrarnos con el patrimonio que, por ejemplo, podemos ver en esta exposición. $12 hombres y tan solo 2 mujeres, pero todos ellos con gran calidad técnica y con objetivos de tal relevancia y riqueza patrimonial que, créanme, resulta un placer recorrer cada foto para volver a ver o descubrir las maravillas arqueológicas, urbanas, edilicias y paisajísticas que componen esta exposición. Exposición que podrá visitarse hasta el 17 de junio. Recuerdo, de lunes a viernes, de 12 a 17:45, los sábados de 11 a 17 en el Cabildo de Montevideo. Por las dudas, también les recuerdo la dirección. Juan Carlos Gómez, frente a Plaza Matriz o Plaza Constitución. Y les agrego un dato. Tiene esta exposición un catálogo realmente excepcional de fotografías, que lo tengo aquí sobre la mesa, que no se vende. Pero eso sí, para quienes vayan el próximo sábado a las 11 de la mañana a escuchar 2 conferencias que se dictarán en el mismo Cabildo sobre actualidad del patrimonio UNESCO, van a tener este catálogo entregado gratuitamente. Les recuerdo que en la primera de las charlas estará a cargo de Frédéric Vacheron, que es especialista del programa de cultura para el Cono Sur de UNESCO, y la segunda a cargo del arquitecto William Ray Ashfield, doctor en gestión de patrimonio cultural, un uruguayo que mucho tiene que ver con todo esto que con nuestro patrimonio está ocurriendo. Esto es el sábado que viene. Y bueno, mientras tanto, ver una exposición que vale la pena en el Cabildo de Montevideo, lo repito. Rosario, gracias entonces por esta invitación para ver en esta columna de artes visuales, en este caso para ver la exposición de fotografías UNESCO Italia que se inauguró la semana pasada en el Cabildo. Ya venimos, seguimos con más de En Perspectiva.